Vamos con materias internacionales, son las 11 de la mañana con 35 minutos. Sin duda se vive una crisis en Reino Unido por la renuncia de la primera ministra Liz Truss tras pasar solo 44 días en su cargo. Con su dimisión culmina uno de los periodos más excepcionales y convulsos de la historia reciente británica. Y vamos a hablar de este terremoto político, como ha sido catalogado, con Pablo Cabrera, ex embajador y consejero del Centro de Estudios Internacionales UCEB. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Natacha? Buenos días, gusto saludarla. Muy buenos días, igualmente. Bueno, primero que todo, ¿cómo catalogaría el momento que está viviendo el Reino Unido tras la muerte de la reina Isabel II y no solamente eso, ahora la reciente renuncia de Liz Truss? Bueno, usted lo calificó como terremoto o crisis. Yo creo que hay un momento de incertidumbre importante que repercute obviamente en la imagen del Reino Unido y la población está muy ansiosa respecto a lo que está pasando, porque la fe pública en las instituciones y en la economía ha ido decayendo. Entonces, creo que un país actor de la agenda mundial como Gran Bretaña necesita que alguien recupere y rápidamente esa fe pública y legitime lo que significa el gobierno y el mandato de quien ejerce la función de primer ministro. ¿A qué lleva esta renuncia de la primera ministra? Porque horas antes de tomar esta decisión, ella había dicho que no iba a dejar el cargo. ¿Era insostenible su permanencia ahí? Todo hace pensar que sí y que hizo un muy mal diagnóstico. Creo que ella como que se nubló con esto de ser la candidata. Había una competencia muy reñida para ser nuevo líder del Partido Conservador después de la salida de Boris Johnson. Creo que él tuvo una activa participación en que fuera ella la candidata porque la mayoría de los parlamentarios optaban por el que era ministro de Finanzas, Rishi Sunak, Claro. que hoy día podría ser candidato de nuevo, pero no asegurar que vaya a ganar tampoco. Pero creo que ella en ese desafío, el diagnóstico que hizo sobre el impacto que quería causar, Gran Bretaña estaba viviendo un momento importante con la desaparición de la reina Isabel II, que había sido la soberana por muchos años, que también creaba aprensiones e incertidumbres sobre respecto al futuro de la monarquía y de su reemplazante. Ese momento quizás lo nubiló y hizo que fuera... Llama la atención, sí, que hay algunos actos propios de una jefa de gobierno que aparecen como muy contradictorios en tan poco periodo de tiempo. ¿Cómo cuáles? Pero si uno analiza lo que usted dijo, el día antes dijo ella, yo no soy una desertora, soy una persona que está comprometida con lo que está haciendo. Y minutos después o una hora después, porque lo tiene que haber tenido agendado, no creo que esas cosas no son así de fortuitas o de que nacen así en la espontaneidad. Tenía una reunión con el jefe del grupo 1922, que es el grupo de los miembros del Parlamento que no tienen cargos de gobierno, que se llaman los backbenchers. Y para que recibir la noticia de que no tenía el apoyo, y que era un apoyo, el retiro de un apoyo era absolutamente inédito en la historia política de Gran Bretaña, porque normalmente, y hay un acuerdo de caballeros ahí, que durante el primer año de un primer ministro no se le hacen votos de censura o no se le busca su salida o su recambio. Entonces, ahí hay una mala evaluación. Y segundo, una mala evaluación de cómo estaba sintiendo los mercados y el Banco de Inglaterra y la propia Europa en la situación económica de Gran Bretaña. O sea, las políticas económicas que ella trataba de impulsar, sin duda, fue lo que gatilló su salida, ¿no? Por supuesto, creo que eso fue lo principal, porque usted se imagina en un escenario de guerra en Europa, en un escenario de crisis alimentaria, de crisis energética, que además los mercados se les dispare y la libra se equipare con el dólar, bajó a casi equivalencia a 1,1, fue 1,02 creo. Fue un terremoto, como dijo usted muy bien. Y ese terremoto, obviamente que cómo se podía paliar la situación y enfrentar las secuelas de ese terremoto es con una nueva conducción en lo particular o una nueva elección en lo general. Liz Truss, lo he hecho rápido hoy día. Claro, Liz Truss le falta escuchar quizás también a su propio sector, ¿no? Porque hubo incluso miembros que
también le quitaron su apoyo en los últimos días. Mire, la historia política de ella ahora hay que analizar un poco más en profundidad qué es lo que ha pasado en realidad en el Reino Unido y cuáles son las fallas de diagnóstico, si son todo el partido o de ella en particular, porque los hechos se cambian muy rápidamente, ¿no? Hay una dinámica globalizadora muy demandante. Creo que hay que mirar un poco lo que fue la historia de ella y qué es lo que representa ella en el partido. Ella tiene una historia bastante cambiante en lo que se refiere a planteamiento y a posicionamiento de cara a temas importantes como es la monarquía, por ejemplo, fue antimonárquica, después muy monárquica. Fue liberal democrática, en partido, el tercer partido en discordia en Reino Unido, que es el Liberal Democrat, se llama. Ella fue en los inicios, tenía una posición así, bastante un poco más, podríamos decir, en lo que se llama una tendencia más de izquierda que el Partido Conservador. Después entró al ala más avanzada del Partido Conservador y fue mutando hasta casi en la elección tratar de emular a la figura de Margaret Thatcher. Esto no es una cosa que la digo yo, es una cosa que está en el ambiente, pero que corresponde analizarla a la hora de estos grandes cambios, de estas grandes demandas, cuando hay que, en Gran Bretaña, un actor importante de la agenda, hay que restaurar la fe en la economía y en la fe en la conducción. Acuérdense que Gran Bretaña es parte de este enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Está negociando su salida definitiva de la Unión Europea con los acuerdos con respecto a Irlanda. Y creo que al final del día, como dicen ellos mismos, el Brexit está demostrándose como una disrupción importante en lo que era la estabilidad de Gran Bretaña. Como que hoy día, después de algunos años de salida, hemos visto que desde que David Cameron, que propuso el Brexit a la población, tuvo que salir, y después una seguidilla de primeros ministros, que en cinco primeros ministros en 6 años, la causa principal, más allá del programa económico presentado por Liz Truss, por supuesto que tiene que encontrarse su raíz principal en las secuelas del Brexit. Ahora, ¿qué es lo que viene? Porque según diferentes encuestas, Boris Johnson y Rishi Sunak son los favoritos para suceder a Liz Truss. Personalmente me llama bastante la atención el hecho de que aparezca ahí el nombre de Boris Johnson, ¿no? Que él salió en medio de polémicas y escándalos con estas fiestas, quiero decir, en medio de la pandemia, con acusaciones. ¿Cuál es la explicación para que la figura, el nombre de Boris Johnson se vuelva a escuchar con tanta fuerza? Quizás es buscar una legitimación del mandato del Partido Conservador. El Partido Conservador, después de la salida del Brexit y después Theresa May, hubo muchas dificultades para encontrar un líder que pudiera implementar la salida de Gran Bretaña de Europa. Y ahí la figura de Boris Johnson se presentó como el típico Englishman formado en las universidades de Gran Bretaña, que había trabajado en Europa, que tenía personalidad, que tenía empatía relativa, después de lo que hemos visto con la opinión pública, cuando habiendo sido alcalde de Londres, y una figura, y ministro de Relaciones Exteriores, una figura que buscaba un liderazgo y que lo encontró. Boris Johnson es una persona intelectualmente muy válida, pero con algunas falencias quizás justamente en su extravagancia, entre comillas, no me gusta yo calificarlo extravagante, pero lo han calificado así, como para conducir el gobierno de un país como Gran Bretaña. A raíz de eso, tuvo una aplastante victoria en las elecciones generales, una aplastante como nunca visto en mucho tiempo en el Partido Conservador. Hoy día, en un momento de crisis, de disrupción y de bastante incertidumbre en cuanto electoral, esa figura, después del castigo que se le dio, de haberlo sacado por propias culpas y actos contrarios a lo que era el sentimiento que estaba viviendo Gran Bretaña, los ingleses y los británicos respecto a la pandemia, o durante la pandemia, hoy día podría ser una figura que podría relegitimar el mandato conservador, dado el respaldo que tuvo en ese minuto. No sé si lo van a lograr. ¿Por qué? Porque para otros, incluso me incluyo, creo que elegir a Boris Johnson puede ser que se vuelva una discusión permanente sobre las calidades de Boris Johnson y la transparencia de Boris Johnson
y el perfil y la impronta que pueda tener de cuanto a su veracidad, de cuanto a su transparencia para conducir el país en un momento de crisis. Así que es una noticia en desarrollo que yo creo que a lo mejor el propio Boris Johnson lo está impulsando o al final va a tener que desistirse. Pero por otro lado está el tema de Rishi Sunak. Eso le Rishi quería Sunak preguntar porque él también estuvo en relación a la economía, ¿cierto? Esa figura en este contexto donde justamente Liz Truss fue criticada por sus planes económicos e iniciativas en relación a esa materia. Quizás esta figura de Rishi Sunak podría entrar con más fuerza más que Boris Johnson, ¿o no? Rishi Sunak, dentro de los partidarios de Boris Johnson, no es popular. Y ahí hay un grupo importante que no sabemos, por lo menos sabemos que tiene un piso de 40 miembros del Parlamento. No sé si puede llegar a 100. No es popular porque se considera que fue la persona que atizó o que gatilló el proceso de salida de Boris Johnson. O sea, lo consideran un desleal frente a la figura de Boris Johnson en ese momento. Si bien es cierto, representa la ortodoxia económica en el Partido Conservador y presenta también una figura como de integración, en lo que significó la integración de las diferentes nacionalidades y etnias en lo que se refiere al Reino Unido en los tiempos modernos, que Boris Johnson lo impulsó con fuerza. Él sería un representante importante. Tiene algunas falencias en cuanto a su conducta también de compromiso con el Reino Unido a través de la figura de su mujer, que es miembro de una familia prominente económica, pero que no tiene residencia en el Reino Unido. O sea, también tiene algunas fallas que en un país como Gran Bretaña, donde la opinión pública se expresa muy fuertemente respecto de estas particularidades, y los gossip, como le dicen allá, este tema que hay periódicos que se dedican a esto, en la opinión pública tan sensible que está viviendo un sufrimiento y una aflicción importante por la situación económica, que no puede llegar hasta fin de mes y que era una de las principales causas que motivaron el cambio en el Partido Conservador y en los programas que trataron de impulsar. No sé si Rishi Sunak es la persona en este minuto también como para buscar este entendimiento. Pablo, en un momento en que las encuestas no son favorables para el Partido Conservador. Puede ser un tercero, que puede ser la secretaria o la jefa en la House of Commons del Partido Conservador. Desde su punto de vista, ¿quién está más cerca de liderar o ocupar el cargo finalmente que deja Liz Truss? Entre todo este análisis que estamos haciendo. Porque también hay más nombres, más allá, ¿cierto?, de Boris Johnson y Rishi Sunak. Mire, si fuera por lo que fue la elección anterior, achacándole todas las fallas y los renuncios a Liz Truss, podría ser Rishi Sunak. Pero con las aprehensiones que yo le doy. Un tercero podría ser la tercera en discordia, que fue quizás la que todos pensaron que era la mujer que iba a ganar esa elección y que perdió por 7 votos frente a Liz Truss, que es Peggy Murdoch, que actualmente es como ministra de cargo a la House of Commons, a la Cámara de los Comunes, pero es miembro del gabinete. Que ella ha sido ministra de Defensa, tiene alguna experiencia, incluso en el momento de mayor crisis de Liz Truss, fue a enfrentar a la House of Commons a defender o a explicar más bien cuál era la situación que se estaba viviendo en el gobierno después de las renuncias de la ministra del Interior y de la salida del ministro de Finanzas. Pero hay dos figuras en el partido que son un poco más transversales, que difieren en personalidad y en compromiso con asumir cargos de importancia, que son el actual ministro de Defensa, que es Wallace, que es una figura bastante más tranquila, más quizás, no me atrevo a decir opaca, porque conducir el Ministerio de Defensa en el Reino Unido, en Gran Bretaña, es una tarea bastante demandante e importante. Pero no ha mostrado un compromiso con asumir eso, es como un poco en las sombras, ¿no? Y por el otro lado, Jeremy Hunt, que acaba de asumir el Ministerio de Finanzas, que él ha dicho categóricamente que no está eso entre sus prioridades. Pero déjeme decirle una cosa, más allá de los nombres. Yo creo que lo que va a estar
definitivamente en la toma de decisiones de cada uno de los miembros del Parlamento, si es que lo eligen solo los miembros o hay que consultar el lunes, hay más contendores para consultar a los inscritos miembros del Partido Conservador, propiamente a los 170.000. Yo creo que están midiendo verdaderamente quién puede enfrentar esta oleada que la población está mostrando de favorecer al Partido Laborista. El líder del Partido Laborista, porque puede haber una presión social por unas elecciones generales, por esperar hasta el 2025 es tiempo. Entonces, ¿quién puede enfrentar al Partido Laborista que viene con una oleada favorable a sus posiciones? Creo que puede ser, en definitiva, lo que puede dejar atrás aprensiones y discusiones respecto de Boris Johnson y que sea Boris Johnson de nuevo, en un hecho imprecedente que podría también cambiar el curso de la discusión, incluso de la discusión económica, más por el liderazgo político que por la conducción económica, que puede ser útil para sobrevivir los años que quedan al Partido Conservador y legitimar su mandato, o una de estas figuras que no sea Rishi Sunak, que representa justamente lo contrario un poco hoy a Boris Johnson, no en la ortodoxia económica, pero sí en lo que se refiere a la impronta del gobierno. Sí, eso es muy importante lo que usted menciona, pero también me gustaría saber, el primer ministro, independiente si es hombre o mujer, pero el que asuma, hay una decisión que se tiene que tomar contra reloj también, ¿cuáles son los principales desafíos que va a tener que enfrentar o cuáles deberían ser también sus prioridades considerando también el contexto de Reino Unido? Me imagino que obviamente el ámbito económico es uno de ellos, ¿cierto? Pero aparte de ese. Es una buena pregunta porque al final del día está implícita en lo que yo le decía, en lo que está sopesando los miembros del Parlamento, ¿no? Hay que pensar que Gran Bretaña no ha implementado todavía la salida de Europa. El Brexit no se ha implementado totalmente y la persona indicada tiene que tener conocimiento de Europa y alguna buena relación y creo que redes de contacto con Europa, que puede ser una persona respetada como va a empezar una discusión de esa naturaleza que no es fácil. Liz Truss no era querida en Europa, Boris Johnson tampoco mucho. Entonces hay que ver también, esa es una cosa importante. Lo segundo son las vicisitudes de la guerra. Creo que en este minuto la situación económica si va ahondándose, no obstante que los mercados han reaccionado bien con la renuncia de Liz Truss, la situación económica puede verse un poco distorsionada por el tema de la guerra en Ucrania y el futuro de la guerra. Gran Bretaña está muy involucrada en el llenamiento de efectivo ucraniano y en la entrega de armamento a Ucrania. Creo que se necesita una personalidad fuerte, una persona que pueda incluso hacer un giro frente a esto y tomar un posicionamiento de buscar, si bien es cierto, con firmeza una negociación o un alto el fuego, ¿no? Y la otra cosa es, obviamente, las tasas de crecimiento que son a la larga lo que está produciendo incomodidad en la población. El tema de los impuestos que en el papel parecían favorables para la población, para incentivar la inversión y para aliviar la carga impositiva o también de mantención de su salario en los británicos, salió al revés, salió como un boomerang. Entonces, la particularidad de Gran Bretaña es que es un actor importante de la agenda global, es un aliado importante de los Estados Unidos, y creo que la conducción, después de esta experiencia, que tiene mucho falta de diagnóstico propiamente, tiene que ser una persona probada en las líderes de las grandes ligas y de los grandes contactos. Toda vez, además, que Gran Bretaña está con el desafío que está en el ambiente de lo que va a ser el futuro de la monarquía constitucional claro, con el soberano Carlos III. Claro. Eso es un buen punto también a considerar. Hartos cambios que han vivido no solamente en relación a la renuncia de Liz Truss, pero también ahora el rey Carlos III que asumió hace poquito. Muchísimas gracias, Pablo Cabrera, por todo su tiempo, ex embajador y consejero del Centro de Estudios Internacionales UC. Se lo agradezco. Muy buenos días. Buenos días, Natacha. Gracias. Que esté muy bien.